Si dejaste de comer torta de chocolate por la dieta, eso es hasta hoy. Vamos a hacer torta de chocolate keto con solo 2 ingredientes, la mejor. Así que deja esa dieta, sin harinas, sin azúcar refinadas, sin aceite, económica, húmeda y chocolatosa como te gusta. Mega facilita y por supuesto, mega buena. Suscríbete que vamos a empezar. No, espérate. Si quieres mis recetarios, visita mi tienda. Para esta receta necesitas chocolate negro más de 80% cacao si quieres que sea keto y huevos, nada más. Pero si tu chocolate es más amargo que tu ex, puedes agregarle un poco de endulzante, un toquecito de vainilla y una pizca de sal. Prepara tu molde para torta. Yo tengo estos de los que se abren, entonces voy a meterle por acá el papel encerado, lo cierro y luego lo corto. Sí, me enseñaron una técnica para cortarlo redondito, pero nada que me lo aprendo. Si no tienes papel encerado, puedes engrasar el molde. O como yo, que soy demasiado freaky, y le agrego aceite también al papel encerado. Ahora en un bol vamos a separar las yemas de las claras. ¿Te diste cuenta que en mi pulserita dice recetas Lili? Ahí es una cucharita que me hizo una seguidora. Gracias por ese cariño. Una vez que las tengo separadas, voy a derretir este chocolate. A mí me gusta hacerlo al modo tradicional. En una olla coloco agua y luego voy calentando poco a poco hasta que se derrita. Hay mucha gente que lo hace en el microondas, pero a mí eso me da pavor. Porque uno nunca sabe exactamente cuál es el tiempo que lo tiene que poner. Yo voy de 40 segundos y tardo una eternidad. En cambio, en baño de María siempre queda perfecto. Mira esta textura. Una vez que tengo mi chocolate así ya derretido, voy a agregar las yemas una por una. Agrega la primera e inmediatamente vas a batir. Recuerda que el chocolate está caliente, yo más o menos lo dejé que se entibiara porque muchas veces puede cocinarte las yemas. Entonces es mejor que las agregues una por una y vayas batiendo y mezclando muy bien. Te tienes que dar cuenta que en el chocolate no quede nada por ahí regado de las yemas. Agrego mi tercera y como te das cuenta el chocolate se está enfriando y toda esta mezcla se está poniendo más espesa. Es totalmente normal, así que no entres en pánico. Aquí lo que tienes que lograr es que la yema quede bien mezclada con ese chocolate antes de agregar las claras. Fíjate la textura. Huele tan delicioso que quisiera que pudieras olerlo. Pero yo sé que lo vas a oler porque vas a correr a la cocina a hacer esta torta. Por cierto, es una torta muy pequeñita, te salen como 4 porciones nada más, así que no te emociones. Si decidiste agregarle la pizca de sal y la vainilla, este es el momento. Combina muy bien hasta que veas que ya todo está completamente combinado. Si no fuera porque estas yemas están crudas, ya me hubiese comido una cucharada de esto. Esto huele mega buenísimo. Ahora vamos a batir las claras. Puedes utilizar una batidora o también, mira, a manopla limpia le puedes dar. Yo con este coloquial. Eso quiere decir que puedes utilizar un batidor de mano. Airea bien las claras hasta que queden a un punto de nieve. Si decidiste agregar endulzante, este es el momento. Se lo vas a agregar a las claras y vas a seguir batiendo al punto de nieve. El punto de nieve es aquel que queda tan espeso que tú puedes voltear el bol y ellas se quedan pegadas al bol. Fíjate cómo están estas. Ni se mueven. El próximo paso es combinar estas dos mezclas. Voy a agregar algunas cucharadas de las claras al chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate está muy espeso, entonces primero hay que suavizarlo. De esta manera va a ser mucho más fácil integrarlo con las claras sin tener que moverlo tanto y que las claras pierdan todo ese aire bonito que tienen. Mientras más suave esté el chocolate, menos vas a tener que trabajar en la segunda parte cuando lo integres a las claras. Y esto lo vas a hacer con movimientos envolventes, que son estos donde te vas hacia abajo, vienes hacia arriba, vuelves hacia abajo y así. Te decía anteriormente que la mezcla que te va a salir no es para una torta muy grande. Puedes duplicar los ingredientes y que te salga una torta más grande o más gruesa. Y si no quieres una torta, también puedes utilizar moldes individuales para muffins. Bueno, ya creo que esto está más o menos suavizado, entonces lo que voy a hacer es agregar este chocolate a las claras. Y una vez que lo agregues, te vas a llenar de amor para tratar estas claras y que no se te bajen. Antes de agregar la mezcla de chocolate, chequea que esté suavizado. Comienza a combinar con mucho cuidado. Esto me tardó aproximadamente unos 7 minutos tener todas mis claras bien combinadas con el chocolate, hasta que tengas una mezcla completamente tersa, aterciopelada, suave y por supuesto uniforme. Fíjate cómo va cambiando. Cuando ya pasaron mis 7 minutos, miren cómo está esto. Te debe quedar así, una mezcla hermosa de chocolate. Ahora la voy a vaciar
en el molde que he escogido para hacer esta torta. Este molde me quedó un poco grande, mide 17 centímetros, te recomiendo uno más pequeño. O si vas a utilizar un molde como este, hacer el doble de cantidad. Yo les voy a contar un secreto. Yo tengo un problema con las tortas de chocolate, que a mí nunca me quedan bonitas. Y la mayoría de las veces es porque el molde que agarro no es el indicado. Pero bueno, ya yo me entregué a este molde, así que las voy a hacer aquí y vamos a ver cómo va a quedar esto. De todas maneras, ya estoy preparada con unos Lily Tips por si esto no queda bonito. Voy a decorar por acá de todas maneras con unos chocolatitos chips que siempre es delicioso encontrárselo cuando picas la torta. Esparce bien la mezcla. El horno tiene que estar precalentado y a mí me gusta ponerlas en la rejilla de la mitad del horno para que queden bien derechitas. También la puedes cocinar a baño de María en la cocina. De 15 a 17 minutos y mira cómo quedó. Digamos que quedó decente pero no perfecta. Sí, está bien, díganlo, quedó feíta. Pero yo te tengo el Lily Tips que te va a cambiar la vida. Pulveriza tu endulzante en la licuadora y luego con la ayuda de un colador o con un utensilio de este para té, espolvorea sobre tu torta suavemente y mira qué cambio. Ya se ve más provocativa, ¿verdad? Más fácil todavía, puedes agregarle cacao en polvo. De hecho, a mí me parece que queda más bella y más provocativa todavía. ¿Qué te parece? Guárdate este Lily Tips que va a rescatar todas tus tortas feas. Vamos a verla por dentro, que ahí sí es verdad que queda hermosa. ¡Wow! Mira este color, mira esta textura, una torta compacta, húmeda por dentro y con un aroma que hasta mi vecina debe estar sufriendo. Me salieron estos 4 triángulos. En la caja de descripción te voy a dejar los macros de esta receta. También la puedes picar en 6 y te dura más. Mira esta textura, es una especie de cremosidad pero bastante compacta, mega buena. Vamos a probarla. Mega buena. Creo que no paso la prueba de los dientes blancos, pero esto hay que disfrutárselo. Si te gustó este video, suscríbete y déjame tu dedito arriba. Si quieres apoyar mi trabajo, compra mis recetarios que te van a ayudar a organizarte para que comas saludable el 80% de tu semana y así no sientes ninguna culpa cuando te provoquen este tipo de postres. La vida es muy corta para sentir culpa por lo que comemos, ¿no crees? Suscríbete a mi canal de Telegram, te voy a dejar el link en la descripción. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo y te invito a que veas. Sí, ya sé que dejaste de comer mayonesa hace años porque te engorda. Hoy tengo la mejor noticia para ti. Puedes comer mayonesa saludable. Traigo la solución para dejar de comer esta por esta. Mayonesa casera. Cremosa, alta en proteínas, solo 5 ingredientes, saludable. No vas a creer lo mega fácil que es y además mega buena. Baja en grasas. No, pero espera, que hay más. Te voy a decir cómo hago mis 3 mayonesas saborizadas favoritas para que te las comas con tus papitas y con tus chips. Me amarás después de ver este video.